Muy buenos días, estimado auditorio. Les saluda con mucho gusto Sergio Alcalde desde su programa aquí en Frecuencia con el Medio Ambiente, desde las instalaciones de Radiorama Guadalajara, aquí en La Perla Tapatía, con un gusto de saludarles y un gusto de estar con ustedes, deseándoles pues un feliz día, una feliz semana. Estimado auditorio, tenemos mucho por hacer, y si todo esto lo hacemos con toda la actitud y con todo el ánimo, créame que los resultados siempre serán mejores. Muy bien, estimado auditorio, pues agradecer aquí a Yair Ramírez, nuestro apoyo, o más bien su gran apoyo, porque las cosas funcionan de la mejor manera ahora que estamos ya en el aire. Muchas gracias, Yair, y siempre agradecidos contigo por todo ese gran esfuerzo que haces. Y hoy, pues bien, estimado auditorio, hoy hablaremos sobre un tema. Tenemos varios temas, pero creo que uno de ellos es el que nos va a llevar el tiempo del programa, y hablaremos sobre algo que en los últimos casi 3 años que tenemos en nuestro programa, pues hemos hablado de distintos temas, hemos hablado de distintas condiciones en cuanto a medio ambiente, hemos hablado de condiciones, de fenómenos meteorológicos, de cuestiones de energía, de cuestiones de regulaciones de siembras, hemos hablado de muchas cuestiones de innovación, de muchos líderes de opinión, de muchos temas, pero no hemos tocado el tema de derecho ambiental, que nuestro programa, siempre buscando que se incrementen nuestros entendimientos en todo lo que se refiere a medio ambiente y en todos sus aspectos. Pues bueno, hoy nos faltaba ese tema, creo yo. Nos faltan muchos temas, ¿no? Pero este es uno de los más importantes, porque pues con él fundamentamos las leyes, con él fundamentamos la regulación. Con este tema de derecho ambiental, creo yo, pues empezamos a entender cómo podemos llevar a cabo nuestros apoyos, nuestros reclamos, nuestras recomendaciones, y podemos entender un poco la ley, porque creo que nos falta pues entender todas esas bases, y para eso se requieren expertos, y en este caso pues está con nosotros nuestro amigo el licenciado Sergio Arias, quien es abogado y maestro en administración pública. También fue 22 años servidor público en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, y pues pudiéramos decir todo su currículum, pero se nos iría el programa, estimado auditorio. Tenemos el gusto de presentarles a ustedes al licenciado Sergio Arias. Tocayo, es un gusto saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Tocayo, buen día. Todo muy bien, y muchas gracias por la invitación, y felicidades a ustedes por su programa, interesados en difundir todo lo relativo a la protección ambiental en nuestro país. Qué bueno, muchísimas gracias. Siempre apreciamos ahí tu apoyo, estimado Sergio. Y bien, pues una de las grandes preocupaciones que tenemos, Sergio, en nuestro estado, en Jalisco, en nuestro país, en México, pues son todas estas regulaciones ambientales que debemos tomar en lo agrícola y en todas estas áreas de producción que tiene nuestro estado Jalisco y muchos otros en el país, pero vemos una gran anarquía, vemos un tema, a mi punto de ver, o más bien a mi punto de vista, un poco desorganizado, un poco saturado, porque vemos ahora, por ejemplo, en las partes altas de Jalisco, en todas las zonas acá de Tapalpa y en todas las zonas de Mazamitla, pues cómo se están forrando ya todas las aceras de las carreteras de plásticos, de invernaderos. Y a nosotros nos gusta el progreso, nos gusta la productividad, nos gustan los buenos resultados, nos gusta que la gente tenga recursos y que salga adelante y que prosperemos, y que de alguna forma esto es el precio del progreso, por ahí decía alguien, ¿no? Entonces, pero se tiene que hacer con regulación, estimado Sergio, estimado abogado. Entonces, ¿cuáles son las medidas ambientales que tenemos en ese sentido, sobre todo en esta cuestión de cultivos donde pues se saturan de berries, se satura de aguacates, se satura de fresas, se satura de muchos de estos cultivos que están de moda, llamémosle, y que dan grandes resultados, pero también hay una gran afectación al entorno por los químicos, por el exceso de
del uso del agua, toda esta cuestión también de los plásticos que están por todos lados ahí regados, creo yo, sin ningún control. ¿Cómo opera la ley aquí, abogado? ¿Cómo tú nos aconsejas que debemos de entender todas estas situaciones que creemos tienen cierta afectación a nuestro entorno? ¿Cómo nos platicas eso en base a toda esa experiencia que tú ya tienes en el ámbito federal, en lo que has tenido también en el estado y lo que has manejado también en los municipios? ¿Cómo se está manejando eso, estimado Sergio? Muy bien, muchas gracias. A ver, a mí me gustaría solamente usar unos minutos para dar un breve contexto respecto a la regulación ambiental de nuestro país. Y va por aquí. Yo alguna ocasión he escuchado a algunos políticos diciendo que gracias a ellos México tiene una ley que protege a los bosques y las selvas de nuestro país. Y luego que mi partido impulsó la protección a los suelos para que estos no se erosionen y sigan manteniendo su productividad. En fin, cada quien intenta llevar agua para su molino. Así es. Y se intenta colgar la estrellita. Pero la realidad es que en México la regulación ambiental existe, porque México tiene casi 90 tratados internacionales firmados en materia de protección ambiental, ¿sí? O sea, para empezar, tengamos en mente lo siguiente: el país que más tratados internacionales firma es México. Así es, ¿sí? Así es. Los mexicanos somos buenos para comprometernos a hacer las cosas. Quizás lo que nos deberíamos de preguntar es cómo vamos y si las estamos haciendo y realizando o no. Pero para echarnos compromisos somos buenos. Entonces, derivado de esos compromisos que asumimos hacia la comunidad internacional, es que los acuerdos internacionales que hemos firmado en materia ambiental nos dan la obligación país de cuidar, proteger nuestros recursos naturales, y por recursos naturales, además de las plantas, los seres vivos, la flora, la fauna, el aire, el agua, se incluye el suelo, ¿sí? El suelo como base de la producción de la mayoría de nuestros alimentos. Entonces, bien, derivado de eso, Sergio, es que va surgiendo la normatividad de protección ambiental en nuestro país, y esto deriva de los acuerdos internacionales y de nuestra propia Constitución General. Sí. Porque la Constitución General dice, es válido, de hecho en México perseguimos el desarrollo económico, y le agrega una palabra importantísima, y es sustentable, ¿sí? Entonces, la propia Constitución habla del desarrollo económico sustentable, y ahorita tú decías, ¿cómo dijiste? Es el precio del desarrollo. El precio del progreso. Es el precio del progreso. No, pues es que nadie estamos en contra del progreso. El tema es que, como la propia Constitución lo señala, el progreso y el desarrollo económico de nuestro país debe de ser sustentable, ¿no? Sin duda. ¿Qué quiere decir que el desarrollo económico sea sustentable? Este es un concepto ya internacionalmente aceptado. En cualquier mesa científica de discusión o en cualquier espacio académico de la universidad del mundo que queramos, ¿sí? Dice, desarrollo sustentable es satisfacer nuestras necesidades, las de esta generación que en este momento habitamos el planeta, sin comprometer que las futuras generaciones puedan también satisfacerlo sin problema. Así es, ¿no? Así es. Ese enfoque quizás es algo que no hemos aplicado. Yo creo que es muy probable que no hayamos estado viviendo con ese enfoque de desarrollo sustentable. ¿Por qué razón? Porque cada vez tenemos
suelos más contaminados, aire más contaminada, agua contaminada, es decir, sí estamos quizás satisfaciendo nuestras necesidades y obviamente no las de todos, ¿sí? Y no lo estamos haciendo de forma sustentable. Por esa razón, toda la contaminación que existe en el planeta. Ahora bien, esto yo lo he dicho en el aula y lo he dicho públicamente. En mi consideración, y pueden el auditorio y muchos colegas tener una consideración distinta, en México tenemos buenas normas de protección ambiental, ¿sí? Algo similar a las que tiene la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, sí, claro, con guardadas las proporciones por las características de cada país, pero considero que tenemos buenas normas de protección ambiental. El área de oportunidad grandísima que tenemos todos los países, pero yo hablo pues de mi país, es el área de oportunidad grandísima que tenemos es cumplir con las normas, ¿sí? Entonces, que las normas se tienen que modificar, claro, que las normas son perfectibles, claro, que tienen que ir adecuándose a la realidad social de cada país, de cada sociedad, por supuesto, pero ya me diera yo, tocayo, con que estemos cumpliendo la norma así como está. claro, ¿sí? claro. Luego las endurecemos y demás, pero si estuviéramos cumpliendo como está, de entrada creo que estaríamos en una posición distinta. Así ¿no? así es. Yo creo que tenemos una ley hermosa, tenemos una ley perfectamente integrada, completísima, porque como tú atinadamente lo dices, estimado abogado, pues son temas muy similares a los que se manejan en Europa y muchos puntos de esta norma son también similares a Canadá y Estados Unidos, pero el asunto es que pues también está contaminado el tema de funcionarios públicos que no aplican correctamente la ley. Entonces, todo, por ejemplo, lo que se ve en el río Lerma, con todas las empresas que siguen vertiendo sus desechos al río, y todo el mundo sabemos quiénes son esas empresas, cómo lo hacen, y no se aplican correctamente las leyes. Entonces, hay muchas cosas, estimado abogado, estimado tocayo, pues que se tienen que hacer. Entonces, ahorita con esa, llamémosle contaminación de malos resultados y de malos funcionarios, ineptos muchos, pues las cosas se siguen tergiversando, se siguen torciendo y no hay condiciones para que esto prospere. Pero nos vamos a ir a un corte comercial, estimado tocayo, estimado abogado, y nos vamos a regresar en 2 minutos. Comuníquese con nosotros al 33 10 97 36 65. Háganos saber sus dudas, sus comentarios, sus quejas, sus preguntas. Está con nosotros el licenciado Sergio Arias, quien es experto y un gran conocedor en todo lo que es derecho ambiental. Regresamos en un momento, no le cambie. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, donde tenemos como invitado especial el día de hoy al abogado y maestro, al licenciado Sergio Arias, quien es consultor también en todas las cuestiones estas ambientales y todo lo que se refiere al derecho ambiental. También es profesor universitario en todo este tema que a todos nos importa y que a todos muchas veces nos quita el sueño porque no sabemos qué hacer. Y bien, pues hablábamos de toda esta cuestión agrícola, de toda esta cuestión que se presenta también con funcionarios que no cumplen su aplicación de la ley, en todos estos funcionarios públicos. Hablábamos también de la interpretación de todas estas cuestiones normativas, que son también una especie de base fundamental de lo que es la Comunidad Europea, decía el abogado, y también yo complementé con cuestiones de leyes que se manejan en Canadá y en Estados Unidos y que son aplicables en México, y que tenemos una ley hermosa, pero muy pocas veces se cumple. Estimado abogado, en eso nos quedamos. Sergio, ¿es correcto? Sí. Y fue cuando te interrumpí, perdóname, amigo, la vida, pero bueno, seguimos en el tema. Es correcto, mira, yo trabajé muchos años en la administración pública.
todos los años que trabajé en la administración pública tuve la oportunidad de hacerlo en áreas ambientales. Y en todo ese tiempo que trabajé en la administración, tocayo, me tocó ver algo justo que es importante que tú ahorita estabas destacando, y es, a veces creemos que hablar de corrupción es cuando un servidor público recibe una dádiva a cambio de hacer o dejar de hacer algo, ¿sí? Sí. Pero lo que yo vi durante tantos años en la vida práctica en el sector público es que ni siquiera creas que era eso tan común o el pan de todos los días. O sea, yo ni siquiera alcanzaba a identificar realmente que hubiera servidores públicos que recibían algún premio, alguna apoyo por parte de los particulares por decir que sí o que no a algo. Claro. Era simplemente, lo que yo veía era indiferencia, era falta de espíritu de servicio, ¿sí? Compromiso, ¿no? Falta no de compromiso. Aplicación de las normas. Es decir, me tocó ver muchos casos en los que la norma no se aplicaba, pero no porque le hubieran ofrecido un dinero al servidor público para no aplicarla. No se aplicaba simplemente por indiferencia. Así es. Por no querer hacer las cosas, por no querer cumplir un objetivo, por no interesarle el trabajo que realizaba, porque luego algunos nos dedicamos al sector ambiental por determinación y decisión propia. Por convicción, tocayo. Por convicción, y muchas otras autoridades del sector ambiental están sentadas ahí porque fue el espacio que quedó disponible, al que a nadie le interesó, y le dijeron, pues si quieres chambear, vente al área de medio ambiente. Pues bueno, pues ahí me voy. Claro. Entonces, el tema más que cuando hablamos de corrupción en mi vivencia, más que sea un tema de dar, recibir favores y dar y recibir recursos, más bien es indiferencia, y que todavía no alcanzamos a creer que la protección al ambiente es algo realmente importante, tocayo, para todos. Claro, yo le agregaría, estimado abogado, también la falta de capacidad y la falta de, más bien, y la ineptitud de los funcionarios, pues también es corrupción, Sergio, también es corrupción claro. que se ponga a un funcionario, que se coloque a un funcionario que no tenga las facultades, ni la capacidad, ni el compromiso, y que sea inepto, también eso es corrupción. Entonces, toda esta cuestión, pues tenemos que también valorarla, y hoy que también agrega la administración pasada a un concepto que le llamó 90% de lealtad y 10% de eficiencia, pues también es corrupción, claro. También eso afecta muchísimo, porque los resultados que se dan son terribles y nefastos, pero bueno, también podemos llamarle corrupción en ese sentido, estimado maestro. Claro, mira, algo importante ya para empezarle a entrar al tema de la normatividad ambiental. A nivel internacional hay una medición que se realiza a diferentes países, y esa medición es el cumplimiento del Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, organizaciones internacionales miden en los países cómo está su nivel de cumplimiento del Estado de Derecho. Cumplir el Estado de Derecho es la medición de cómo se cumplen las normas vigentes en cada país, ¿sí? Así es. Ni siquiera se mide, tocayo, si en un país existe o no existe una norma. Es decir, si en un país no hay una ley forestal, ¿sí?, pues cómo va a haber el cumplimiento de una norma que proteja los recursos forestales. Claro. Ni siquiera tienen ley. ¿Cómo medimos? ¿Cómo le hacen para medir si se están cumpliendo o no, protegiendo o no? Entonces, el Estado de Derecho mide si tenemos la norma y veamos si se está cumpliendo. Y si vemos las mediciones que se hacen a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que nuestro país está muy por debajo de donde pensaríamos que tendríamos que estar, ¿sí? Sí. Porque si viéramos la economía que tenemos, la cantidad de mexicanos que somos,
la cantidad de recursos naturales de todo tipo que tenemos, quizás esperaríamos estar en una mejor posición en esa escala mundial. Pero la realidad es que estamos similar a países de mucho menores condiciones económicas, sociales y culturales que nosotros, ¿sí? Así es, estoy de acuerdo contigo. Estamos igual que Angola, estamos igual que Belice, o sea, estamos muy por debajo en esas mediciones. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Y esa medición que se hace, que es a nivel de todas las materias, que abarca todas las materias, todos los derechos humanos y demás, pues en materia ambiental funciona algo similar. Tenemos buenas normas y debiéramos de empezar por su cumplimiento, porque en nuestro país tenemos normas ambientales que protegen los bosques, las selvas, la contaminación del agua, la vida silvestre, que tenemos muchísima vida silvestre en nuestro país. Somos de los países megadiversos del mundo por la cantidad de especies silvestres de flora y de fauna que tenemos, y ahí es donde debemos de apostarle a aplicar, en mi consideración, las normas que ya tenemos, que las podemos mejorar, sí, pero pues empecemos aplicando las normas así como está. Las básicas, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Así es. Entonces, bueno, pues ahora sí que hace rato en la introducción del tema hablabas un poco del recurso agua, ¿sí? De la contaminación de los suelos, del uso del agua, del uso racional del agua. Sobre todo en la agricultura, por el desorden que se aprecia y que vemos todos los días que se da, en este caso en las partes altas que se está presentando, y que en mi punto de vista muy particular, pues yo veo un gran desorden en todo ese universo tan grande de invernaderos que se están presentando, en todo ese entorno que tiene ciertas afectaciones, y la pregunta era, ¿cómo se está regulando eso, tocayo? ¿Cómo el derecho ambiental, cómo todas estas leyes que atinadamente mencionas, cómo protege al ciudadano, al medio ambiente, a todos estos pueblos que requieren progreso y que requieren recursos? ¿Cómo regulamos, cómo controlamos esa cuestión de crecimiento tan abrupta y tan al parecer fuera de control que se está presentando? ¿Qué se está haciendo a nivel estado, a nivel municipio, a nivel federal para controlar y regular estas acciones? Perfecto. Mira, yo creo, tocayo, que los latinoamericanos tenemos una característica muy clavada, y es que de repente emitimos alguna norma para prohibir la violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero resulta que la norma no va acompañada de ninguna política pública. Es decir, no difundimos la norma, no difundimos la cultura, no hacemos cumplir la norma, no aplicamos sanciones a quienes la están cumpliendo. Es decir, pareciera que quisiéramos que la realidad cambiara a base de decretos, ¿sí? Y creo que no necesariamente funciona así. Entonces, en materia de la agricultura y el uso de los recursos naturales en nuestro país, tenemos una ley de desarrollo rural sustentable, ¿no? Sí. Y la ley de desarrollo rural sustentable justo le pone el apellido sustentable a la ley. O sea, la ley promueve el desarrollo rural, sí, pero siempre y cuando sea apegado a la sustentabilidad. Y luego tenemos una ley de aguas nacionales, ¿no? Y la ley de aguas nacionales establece cómo debiera de ser, por un lado, el aprovechamiento del recurso agua en nuestro país, que el recurso agua es un bien propiedad de la nación, es un bien público de propiedad de la nación, que todos tenemos derecho de aprovecharlo, usarlo para cubrir nuestras necesidades, pero pues en cumplimiento con esa característica de sustentabilidad. Lo que en mi consideración no es tan fuerte y tan sólido como debiera de ser son
las políticas públicas que permiten la aplicación de las normas. Y por políticas públicas me refiero, tocayo, a un programa en donde tenga líneas de acción, indicadores, mediciones y demás, y además que a dichas dependencias, las responsables de diseñar, evaluar y aplicar estas políticas públicas, pues se les dote de recursos humanos adecuados, recursos financieros suficientes, sí, para que puedan realmente hacer cumplir la norma. Claro. Pero ahorita que comentas eso de recursos financieros, ajá, y recursos estratégicos para poder llevar a cabo los programas adecuados en cuanto a productividad, en cuanto a los cultivos adecuados, creo que es el sector de los más olvidados de la administración pasada y lo que llevamos en esta. El sector agrícola creo que es un sector que ha sido muy marginado, y creo que yo entiendo o empiezo a entender todas esas urgencias en donde no hay precios de garantía, no hay apoyos para el campo, no hay las condiciones financieras adecuadas, y entonces la gente en su desesperación pues hace lo que tenga que hacer por salir adelante, y creo que eso es lo que se está presentando no solamente en Jalisco, sino en muchos estados del país. Y bueno, nos vamos a ir a un segundo corte comercial, estimado abogado, y ya tenemos la primera pregunta del licenciado Alejandro Aranguren, donde nos dice algo un poquito distinto a lo agrícola, pero que va relacionado con el derecho ambiental, y nos dice, estimado abogado Sergio, ¿nos podrá usted decir cuáles son las medidas que se tomarán ahora en que se reinicia la posibilidad de reactivar la generación eléctrica en el Bosque de la Primavera? Sergio, se me hace que esa es una gran pregunta que seguramente te tocó en tus administraciones como funcionario público, pero la vamos a complementar ahorita después del corte. Comuníquese con nosotros al 33 10 97 36 65. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente con un experto en Derecho Ambiental que es el licenciado Sergio Arias. Regresamos en un momento, no le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, donde estamos hablando el día de hoy, estimado auditorio, si nos acaba de sintonizar, de todo lo que es el derecho ambiental, y está con nosotros en esta plática y orientándonos sobre este tema el abogado Sergio Arias, quien es experto en todos estos menesteres y todas estas cuestiones de entendimiento que son complejas y que son definitivamente la base para que tengamos pues un entendimiento claro de lo que es la normativa y de lo que son las leyes ambientales en nuestro país, sobre todo en el sector agrícola. Y estimado tocayo, estimado Sergio, pues también hablábamos de la pregunta que nos hace el auditorio el ingeniero Alejandro Aranguren, donde nos dice qué medidas se van a tomar en el tema ambiental ahora que se reinician todas estas cuestiones de generación eléctrica en la primavera. Tocayo, ¿qué nos dices al respecto? Tú que eres un máster en ese sentido, y cómo la gente satanizó en su momento, creo que fue en el 89, 88, todas estas cuestiones que se politizaron y que fue un polvorín en esos años, y que hoy pues los tiempos han cambiado, el medio ambiente pues ha ido un poquito permeándose en toda esta cuestión de normativa, y que la gente cree que pues esto va a desaparecer el bosque. Creo yo que no, si se toman las medidas necesarias, si se hacen de la manera correcta, porque yo creo que toda esta cuestión de geotermia pues ha sido un ejemplo en el mundo de cómo es una energía renovable, y si se maneja correctamente, creo yo que la afectación es mínima al entorno. Pero ¿qué le podemos contestar al ingeniero Alejandro, y a cual agradecemos mucho la pregunta, que qué medidas se van a tomar o cómo aplicamos la ley aquí en este tema tan complejo, estimado abogado? No, muchas gracias al ingeniero Aranguren por su pregunta. El Bosque de la Primavera es un área natural protegida de carácter federal, de competencia federal. Se le dotó de esa protección técnica y legal en 1980, ¿sí? Y posterior a decretarla como área natural protegida, se elaboró y se publicó en el Diario Oficial de la Federación
su programa de manejo, su plan de manejo como área natural protegida. Ese plan de manejo lo que hace es que establece zonas internamente en el polígono del área protegida, y estableciendo esas zonas señala el plan de manejo, de acuerdo a las características de cada una de las zonas, cuáles van a ser las actividades compatibles, cuáles van a ser las no compatibles y cuáles pudieran ser compatibles, pero dice bajo alguna condición, condicionadas, claro. Pues, ¿no? Entonces, desde ese plan de manejo, el plan de manejo vigente del área protegida, está contemplado la posibilidad de la producción de energía a través de la geotermia, ¿no? Sí, entonces, interesante, muy interesante, Sergio. Ya está permitido en la norma que regula esa área protegida en específico. Y esa regulación lo que dice es que dicha actividad tendrá, previo a llevarse a cabo, que contar con una autorización en materia de impacto ambiental, ¿sí? Esto es, debe de sujetarse a la elaboración de una manifestación de impacto ambiental que sea revisada, evaluada por la autoridad, y que de inicio la manifestación de impacto ambiental señala y reconoce algo. La actividad que se pretende hacer genera impactos al ambiente, ¿sí? O sea, porque todas las actividades que realizamos los seres humanos generan impactos ambientales. Y esa manifestación de impacto ambiental, una vez que reconoce cuáles son los impactos ambientales que se van a provocar durante la construcción, la preparación del sitio y durante la operación de dicha planta, señala esos impactos ambientales, cómo se van a prevenir, a mitigar y, en su caso, a compensar, ¿sí? Entonces, es un ejercicio establecido en la ley ambiental de nuestro país, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y dice que se debe de llevar a cabo de forma previa, para efecto de que pues no tengamos como tal leyes ambientales, ¿cómo decirlo?, restrictivas, tocayo, ¿sí? Así es. Quienes nos dedicamos a este tema de la normatividad ambiental, los abogados que nos dedicamos a esto y que más que expertos, yo diría, hemos sido aferrados y tercos en la importancia del tema, lo que buscamos es que las normas se cumplan. Es decir, no se trata de amarrarse a un árbol y decir, no, este árbol no se puede quitar y sobre mi cadáver que se quite. No, es que la norma no dice eso. La norma dice que si es necesario quitar un árbol para dar paso a alguna otra obra o actividad, es posible. Sin embargo, el impacto que se le está generando al ambiente por la remoción de ese árbol que era hábitat de vida silvestre, que generaba oxígeno, que capturaba carbono y demás, se debe de compensar de alguna otra manera. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y de lo que debemos de hacer es, en efecto, aplicar la ley como está. Es decir, una de las obras grandísimas y faraónicas que hemos hecho en este país en los últimos años es el Tren Maya, ¿no? Así es, con una gran afectación, creemos nosotros, con una gran afectación. Con una gran afectación, cuando en principio nos habían dicho que no se iba a quitar un solo árbol para la construcción y operación del tren. Y hoy por hoy el sector público ambiental ya no pudo seguir disfrazando o maquillando esa situación. Ya no hay manera, y tuvo que reconocer que se quitaron 7 millones de árboles. Wow, ¿sí? Es un ecocidio, pues digo,
yo creo que tenemos ese tipo de obras y el tema es que no se evaluaron en materia de impacto ambiental, y si se evaluaron fue una evaluación muy por encimita, y al final de cuentas los impactos ambientales que se causaron ni se previnieron ni se mitigaron, y en una de esas ni se van a compensar. Entonces creo ingeniero Aranguren, que si el plan de manejo lo permite, si ya tiene considerada la posibilidad de, en esa zona del Bosque de la Primavera, que como dijo Sergio, no es que vaya a acabar con el bosque, pero si en esa zona el Bosque de la Primavera se permite, bueno, pues es viable que se lleve a cabo, pero se debe de hacer un ejercicio serio, de forma previa, responsable, de evaluación de impacto ambiental, para decir cómo si resulta, digamos, compatible esa actividad en esa superficie, ¿no? Es algo que se tiene que hacer, que está previsto en la norma, y bueno, pues lo que tendríamos que hacer es que si el proyecto se define que sí o sí se va a retomar y que sí se pretende que vaya para adelante, pues que quienes estemos interesados participemos en vigilar, acompañar ese procedimiento de evaluación para pues que en su caso se dé pie a la generación de la energía, pero pues apegado a todas las condicionantes que hacen que los impactos ambientales estén controlados, y obviamente que con el enfoque del principio de prevención del derecho ambiental, pues esto se haga evitando que existan daños al ambiente. Sí, interesantísima tu respuesta, abogado. Muy bien, espero, ingeniero Aranguren, que haya sido completa la respuesta. Me pareció completísima. También tenemos otra pregunta de Marta Estrada, que seguramente es de por allá de la zona también de Los Altos, donde dice: ya no queremos trombas y avalanchas como las sucedidas en San Gabriel. ¿Cómo evitamos estas tragedias? Yo creo que esto también se refiere, estimado abogado, a todo ese famoso descontrol de movimiento de tierras, de deforestaciones que se presentaron en aquella región, y que no quiere esta señora que se presenten en su población. No sé qué población sea, pero bueno, vamos, si te parece, estimado Sergio, a contestarla después del corte comercial. Vamos a ir a un último corte y regresamos con esta pregunta que a mí también me resulta muy interesante y que nos regresa a la cuestión agrícola que traíamos por ahí encaminada. Pues muy estamos bien, con el licenciado Sergio Arias, quien es experto en derecho ambiental, nos está iluminando con todas estas cuestiones que generan pues mucha claridad ahorita que nos está diciendo él esto, pero que también son temas pues de alguna forma que muchas veces no entendemos, por algo que comenta el licenciado Arias, que es muy cierto, donde no hay una permeabilidad, donde no hay una difusión clara de muchos aspectos de las normativas y de las leyes, y que muchas veces desconocemos, y que también a eso lo complementamos con la negligencia y la falta de seguimiento de muchos funcionarios públicos que no le dan el correcto manejo a todas estas condiciones. Comuníquese con nosotros a 33 10 97 36 65. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Regresamos en un momento, no le cambie. De regreso nuevamente en nuestro programa en Frecuencia con el Medio Ambiente. Ya en la recta final está con nosotros un experto en derecho ambiental, que es el licenciado Sergio Arias. Abogado, hablábamos ahorita de la pregunta de la señora Marta Estrada, donde nos decía que no quiere ella trombas y avalanchas como la que sucedió en San Gabriel. ¿Cómo evitamos estas tragedias? ¿Cómo la ley nos ayuda? Yo le agrego eso, Sergio, ¿cómo la ley nos ayuda a prevenir estas cuestiones que para muchas personas es una gran preocupación? Sobre todo el tema de deforestación, el tema de manejo sin control del agua, el tema de movimiento de tierras que genera cuando no lo planeamos una seria afectación cuando vienen las lluvias, y todo ese tema de arrastre que generan. Entonces, ¿Cómo la ley, cómo nosotros levantamos la mano para decir aquí algo se está haciendo de manera incorrecta? ¿Qué nos aconsejas hacer, abogado? Claro. En México tenemos una ley forestal,
y la ley forestal regula la conservación de nuestros bosques y nuestras selvas, pero no solo la conservación, regula también el aprovechamiento y la producción en los mismos. ¿A qué voy con esto? La ley forestal permite que de manera legal los árboles que crecen en nuestras montañas, en nuestros cerros, sean aprovechadas. Y también se llama Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Esto es, cuando el gobierno a través de la Semarnat da una autorización para el aprovechamiento de bosques, lo hace teniendo un programa de manejo autorizado, y el programa de manejo autorizado lo que dice es, ok, no vas a poder quitar todos los árboles de un cerro para dejarlo pelón. Claro. Tienes que garantizar que el ecosistema a través de la evolución siga permitiendo que el que el cerro tenga la cantidad de árboles suficiente para evitar lo que nos comenta la señora Marta, que pasó en San Gabriel hace unos años atrás. Así es, hubo creo 2 o 3 muertos, pero pudo haber sido catastrófico en cuanto a muertes. Sí, y es que cae una gran cantidad de agua del cielo, sí, y derivado de que tenemos cerros que cada vez tienen menos cantidad de vegetación forestal, derivado que son cerros que a lo mejor pasaron 1 o 2 temporadas de incendios atrás por un incendio forestal. Todo eso hace que pase la erosión del suelo. Recordemos que tanto el aire como el agua generan erosión del suelo, y entonces eso provoca que cuando cae lluvia, la lluvia ya no se esté infiltrando, ¿sí? Y que simplemente la lluvia vaya aguas abajo, ¿sí? El agua va aguas abajo y además va en mayor cantidad y con mayor rapidez. Entonces, por eso, pues arrastra una gran cantidad de suelo, de tierra y una gran cantidad de madera. Ojalá que yo esté entendiendo claramente lo que nos decía la señora Marta, pero hace unos 3-4 años pasó eso en la población de San Gabriel, en el municipio de San Gabriel, Jalisco. Cayeron algunas lluvias que no sé si hayan sido atípicas y que no sé si haya sido una tromba como tal, pero lo que sí es que bajó una cantidad grandísima de madera y de suelo y de tierra, suelo, que se erosionó y llegó y se metió ahí a la población de San Gabriel. Y el tema es que, pues en efecto, está habiendo una tala descontrolada e ilegal de la madera que crece en los cerros, y luego eso da pie a incendios forestales que terminan consumiendo los árboles, y luego viene la erosión del suelo y ya no hay infiltración de agua, baja más rápido y con mayor velocidad. Y todo esto está previsto en la ley forestal. Es decir, la ley forestal dice que si un predio se incendia, se tiene que restaurar para que regrese a su condición natural. Para poder aprovechar árboles de un predio, de un cerro, de un predio forestal, se requiere autorización de Semarnat. ¿Y cómo si nosotros nos damos cuenta de esos eventos, a quién avisamos, abogado? ¿A quién? Por la presidencia municipal, pues muchas veces está coludida o no le da el seguimiento a esos avisos, a esos quejas o a esas cuestiones de preocupación de la gente. ¿A qué áreas? ¿A la Semarnat? ¿A dónde acudimos, abogado? Los temas forestales son de competencia federal, es decir, cuando estamos hablando de la protección de los recursos forestales, de los recursos forestales maderables y no maderables que crecen en las selvas y los bosques del México, son de competencia federal a través de 2 dependencias, básicamente, la Semarnat y la Profepa. Muy bien. La Semarnat y la Profepa. Y Semarnat y Profepa tienen
diferentes opciones para que los ciudadanos podamos presentar una denuncia de carácter ambiental cuando los ciudadanos podamos advertir que algo que vemos que está sucediendo en nuestra comunidad, por sentido común, creemos que eso no es correcto y es ilegal, ¿no? Semarnat y Profepa. Bueno, Semarnat y Profepa, y Semarnat y Profepa habilitan tanto correos electrónicos como números telefónicos, como a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram y demás, para que los ciudadanos podamos presentar una denuncia ambiental a la autoridad por algo que creamos que no es correcto. Ni siquiera debemos de tener el conocimiento suficiente, tocayo, para decir, oye, pues yo veo que mira, están dejando pelón el árbol. No se ocupa ser ambientalista, ¿no? Ni no se experto ocupa, en ello. sí, claro, no ocupamos conocer como tal la norma. Simplemente si por sentido común vemos que un cerro que antes estaba lleno de árboles ahora ya no tiene, pues por sentido común pudiéramos pensar que eso no debiera de estar permitido en la norma, y hay que presentar la denuncia correspondiente para que la autoridad acuda al sitio y determine si es un aprovechamiento legal, es decir, que tenga una autorización, pero que se salieron de lo permitido por esa autorización, o si es un aprovechamiento o una deforestación ilegal que ni siquiera autorización tiene y que se está haciendo totalmente de forma clandestina. Así es, tocayo, pues se nos ha ido el tiempo, ha volado, estamos muy agradecidos contigo, la verdad ha sido una gran luz la que nos has otorgado el día de hoy. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a complementar este programa de acuerdo ya a tu agenda, que seguramente espero sea pronto y que estará con tu apoyo. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias, estimado auditorio. Pues feliz lunes, feliz semana, hay mucho por hacer, pues nos aplicamos y nos vemos la próxima semana a partir de las 7. Hasta pronto, nos vemos el próximo lunes. Gracias, tocayo.